Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, como saben, vamos a ver el curso de habilidad lógico-matemática, ¿sí? O razonamiento matemático. Los temas que vamos a ver es ordenamiento de datos y perímetros. Hallar el perímetro de una figura, de un sólido. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Bien, el primer tema es ordenamiento de datos. ¿Vale? Chicos, como ustedes saben, como los digo siempre, yo resuelvo la mitad de ejercicios de clase y ustedes tienen que resolver la otra mitad de los ejercicios de clase, y los ejercicios de evaluación ya quedan para ustedes, ¿sí? Para que lo resuelvan en casa, ¿vale? Entonces, continuamos, ¿sí? El ejercicio número 1 dice lo siguiente. 6 amigos se encuentran sentados simétricamente alrededor de una mesa circular. De ellos se sabe lo siguiente. Bien, ya tenemos la mesa circular y vamos a hacer una especie de mm, líneas para saber cuál es el frente de cada persona. Sí, acá tenemos una silla, aquí tenemos otra silla, ¿vale? Aquí tenemos otra silla, enfrente de otra silla, y aquí otra silla, y aquí otra silla. A esto le vamos a dibujar un poquito más por acá. Ahí está. Bien, entonces, con verde lo que voy a hacer es señalar el frente. O sea, este es el frente de este, y viceversa. Acá igual, y acá igual. ¿Vale? Entonces son seis sillas en una mesa circular. ¿Qué nos dice? A ver, Julio está sentado frente a César. A la derecha de César se encuentra sentada Diana. Y Alex se encuentra sentado frente a Fernando y junto a la derecha de Elisa. Vale, entonces podemos poner aquí a Alex, por ejemplo. ¿Sí? Es un arreglo así opcional, ¿no? Como tú quieras. Puedes poner aquí a Alex, pero el único requisito es que sigas todas las instrucciones acá o todas las restricciones. Sí, ese es el único requisito. Si tú pones en cualquier lado Alex y sigues al pie y a la letra con la lógica que tiene el ejercicio, te va a salir normal, ¿vale? Entonces, seguimos. Ya Alex se encuentra sentado frente a Fernando. Fernando debería estar acá. Y nos dice que junto a la derecha de Elisa. Junto y a la derecha de Elisa. Bien. Si no hubiera estado la palabra junto, muchachos, o sea que Elisa pudo haber estado aquí. Ahí o ahí. ¿Sí? Pero como nos dice junto y a la derecha de Elisa, tiene que ser esta. La única opción que nos queda es que sea esta, ¿sí? Que Elisa esté sentado en esta parte de la silla. Y borramos acá. Luego nos dice que Julio está sentado frente a César. A ver, disculpen. Julio está sentado frente a César. ¿Ya? Julio está sentado frente a César. ¿Julio puede estar acá? No. ¿Cuál es la única opción que nos queda? Que Julio esté acá y César acá. O que César esté acá y Julio acá. Pero luego, ¿qué nos dice? A la derecha de César se encuentra sentada Diana. Si hubiéramos puesto que César estuviera acá, ya no tiene más opción de que Diana se siente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sigue? Nos dice que a la derecha de César se encuentra Diana, pero aquí ya no hay ningún espacio, ¿ves? No hay ningún espacio. ¿Cuál es la derecha de César en primer lugar? A ver, ¿es la flecha número 1 o la flecha número 2? A ver, ¿cuál es la derecha de César en este caso? En ese caso sería la flecha número 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si tú te pones en el lugar de César, o sea, das una vuelta de 180 grados, mirando hacia tu espalda, la derecha va a ser la flecha número 1, ¿sí? En ese caso César no estaría ahí, ¿vale? Y nos quedamos con que César está aquí abajo. ¿Y cuál es la derecha de César? En este caso sí, ¿no? Esta parte de acá.
Esa es la derecha de César. Derecha. Y aquí estaría Diana. ¿Qué nos pide? Como ven, ya tenemos todos los sitios ocupados por una persona como mínimo. ¿Vale? ¿Y qué nos dice? ¿Quién se encuentra sentado entre Diana y Julio? Entre Diana y Julio se encuentra sentado Fernando. La respuesta es la A. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? Nos dice que de una carrera de autos donde no hubo empates, esa parte es importante, no hubo empates. Se tiene la siguiente información con respecto a 5 primeros puestos, o sea, son 5 puestos, deben ser 5 autos. ¿Cuáles son los autos? A ver, los voy a marcar de amarillo. Los autos son el 2, el 22, el 35, el 44 y el 88. Esos son los autos. Bien, lo que vamos a hacer aquí es hacer 3 suposiciones, ¿sí? De los lugares en los que han llegado los autos número 22 y 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el principal ítem o restricción que nos dan, ¿sí? El auto número 2 llegó 3 puestos después del número 22. Eso lo vamos a analizar acá. A ver. Bien, entonces ya he construido acá las tablas con las que vamos a trabajar. Estoy haciendo suposiciones más que nada. A ver, nos dice, el auto número 2 llegó 3 puestos después del número 22. O sea que el auto 22, si el auto 22 llegó en primer puesto, ¿en qué puesto debería llegar el auto 2? 3 puestos después sería el cuarto puesto, ¿sí? Entonces ponemos aquí con rojo, ¿sí? Aquí ponemos el auto número 22 y acá el auto 2. Luego nos dice, el auto número 35 llegó después del auto número 44. Si el 44 hubiera llegado acá, el 35 pudo haber llegado en tercer puesto o en quinto puesto. Luego nos dice el auto número 2 y el 88 llegaron en puestos consecutivos. Quiere decir que aquí puede estar el 88, ¿sí? O en este lado el 88. ¿Vale? En todo caso, como son 2 puestos consecutivos, sí, vamos a suponer que el 88 llegó acá. El auto número 88. Ya, y nos dice que entonces, para el ítem 2 nos dice que el auto número 35 llegó después del auto número 44. Entonces aquí tendría que ser el 44 y aquí el 35, es la única opción, ¿no? Luego, ahora suponiendo que el 88 llegó en el quinto puesto, o sea que el 88 llegó, el auto 88 llegó en el quinto puesto, ¿sí? Mantenemos constantes los demás. Aquí estaría el 44 y aquí el 35. Como ven, estamos rellenando datos, ¿no? Con la suposición que hemos hecho primero. Luego, ahora sí jugamos otra vez con el 22 y con el 2. Si el 22 llega en tercer puesto, es posible que el auto número 2 esté dentro de los 5 puestos. No, yo no. Entonces, para poder colocar ese dato, la otra opción que tenemos de colocar el auto número 22 es en el segundo puesto. ¿Para qué? Para que el auto 2 llegue 3 puestos después, que sería el puesto número 5. Bien, después de eso, ¿qué nos dice? Haciendo ya esta suposición. Bien, acá vamos a poner la primera, la segunda, sí, y la tercera. Trabajando con la tercera suposición. Nos dice, el auto número 35 llegó después del auto número 44. Ah, pero nos dice que el auto número 2 y el 88 llegaron en puestos consecutivos. Como ya tenemos el número de auto 2 en el puesto 5, lo único que nos queda poner el número de 88 para que lleguen en puestos consecutivos es que el 88 haya llegado en cuarto lugar. Y ya pues, nos dice que el auto 35 llegó después del auto 44. Lo único que nos queda es poner aquí 44 para que después llegue el auto 35
que es en tercer puesto. ¿Sí? Como ven ahí. Es simplemente de rellenar datos, ¿no? Y darse cuenta de que el ítem de acá sí es el que más nos importa. ¿Sí? Porque con esos datos hemos jugado. Pues primero le pusimos al 22 en el primer lugar y al número 2 en el cuarto lugar y luego otra vez. Y luego jugamos con el siguiente dato, ¿no? Que nos dice que el 2 y el 88 llegaron en puestos consecutivos. O sea que de la suposición primera partimos a la suposición segunda porque el 88 pudo estar en el tercer lugar o en el quinto lugar. En la primera suposición dijimos que el 88 llegó en el tercer lugar y luego en el quinto lugar. Y luego jugamos con otra vez con los números de autos 22 y 2. Pudimos haber jugado acá, ¿no? También con los 22 y 2, haber puesto que el 22 en la segunda suposición hubiera llegado en segundo puesto y el número 2 en el quinto puesto y hubiera sido la misma que la suposición 3 y la suposición 2 hubiera pasado a ser la suposición número 2. ¿Vale? Con eso entonces tenemos la respuesta. Acá nos dice, ¿qué auto llegó en primer lugar? Como ven con las suposiciones tenemos el 22 y el 44. La respuesta es la C. Bien, entonces vamos a borrar eso para pasar al siguiente problema. Bien, nos dice 3. Arturo, Daniel, Enrique, Beatriz, Carla y Flor conforman parejas de esposos. O sea que Arturo puede ser esposo de Beatriz, de Carla y de Flor, y Daniel igual no, esposo de Beatriz, Carla y Flor, y Enrique lo mismo. Se reúnen en la casa de Carla, ¿vale? Se reúnen en casa de Carla. Carla entonces es la dueña de la casa. Y a la hora del almuerzo se sientan alrededor de una mesa circular con asientos distribuidos simétricamente. Bien, vamos a dibujar de nuevo eh, el círculo. Ahí tenemos el círculo. Y vamos a dibujar las sillas. Una silla acá, otra silla acá, otra acá al frente, otra acá y otra acá. ¿Vale? Bien, teniendo eso en cuenta, ya vamos a dibujar que esto es frente de esto es frente de esto y esto es frente de eso. ¿Sí? Bien. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a seguir el problema. Nos dice, solo un varón está a la derecha de su esposa. O sea que solo un varón está a la derecha de su esposa. O sea que los demás varones pues, pueden estar a la izquierda o no estar juntos, ¿no? Sino que, eh, sino que también pueden estar no contiguos. ¿Sí me entienden? Bien, por ejemplo, acá puede ser un esposo y su esposa puede estar acá o acá o acá, pero no acá. Sí, no acá. Ninguna mujer tiene más de un varón a su lado, aunque el dueño de la casa está junto y entre las dos invitadas. Epa, epa, ese es un dato que nos va a ayudar bastante, porque sabemos que Carla es la dueña, entonces Beatriz y Flor son las invitadas. ¿Sí o no? Claro que sí. Daniel está frente a Beatriz, también nos ayuda un montón. Arturo está junto y entre los asientos vacíos. Son 800, ¿no? Entonces vamos a dibujar los otros dos asientos más. Perdón, aquí no leí bien la pregunta. Se me pasó. Entonces voy a dibujar los 8 asientos, ¿sí? Bien, chicos, ya dibujé eh, la mesa circular con los 8 asientos. Estábamos en que Arturo está junto y entre los asientos vacíos y a la derecha de Carla. ¿Vale? Sí, sencillo. Entonces vamos a trabajar, ¿sí? Nos dice que eh, ninguna mujer tiene más de un varón a su lado, aunque el dueño de la casa está junto y entre las dos invitadas. O sea que podemos poner a las invitadas, podemos distribuirlas a las invitadas en donde querramos, pero vamos a tener en cuenta de que
el dueño de la casa está junto a esas dos invitadas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí a Beatriz. A ver, ponemos ahí a Beatriz y a Flor, acá. Y acá tenemos al dueño de la casa. Vamos a poner aquí dueño, ¿vale? Luego, ¿qué nos dice? Solo un varón está a la derecha de su esposa. O sea que solo un varón está a la derecha de su esposa. O sea que los demás varones están a las izquierdas de las esposas. A la izquierda de las esposas. Habría que encontrar a aquel varón, ¿no? Luego nos dice, también tenemos que saber quiénes son las esposas de quiénes. Luego nos dice que Arturo está junto y entre los asientos vacíos y a la derecha de Carla. A la derecha de Carla. Tenemos que tener en cuenta esa proposición. Bien, si ponemos aquí a Carla, estaría bueno, porque Arturo tendría que estar sí o sí acá. Pero dice que Arturo está entre dos asientos vacíos. Y no, ¿sí o no? No. Ahí no se puede. Borramos esa opción. Y si ponemos aquí a Carla, tendría que estar aquí Arturo aquí o Arturo aquí. Pero en ninguno de los dos se puede tampoco. La misma lógica, ¿no? Que Arturo tiene que estar entre dos asientos vacíos. Y si ponemos a Carla aquí, Arturo podría estar aquí. Y puede ser, a ver, Arturo lo ponemos ahí. Ahora vamos a continuar. Y luego nos dice que Daniel está frente a Beatriz. No se puede poner aquí a Carla, porque aquí tiene que estar Daniel. Bien, entonces ya tenemos esa. En todo caso, entonces, aquí está Daniel, y la única opción que nos queda es que Carla esté aquí. Si Carla está ahí, ¿Arturo puede estar acá? No puede, porque tiene que estar entre dos asientos vacíos. Entonces, la única opción que nos queda es que Arturo esté aquí. Y aquí está el asiento vacío, pues. Vacío. Vacío y vacío. ¿Sí? Bien, entonces ahora hay que ver quiénes son esposos. ¿Qué nos dice? Solo un varón está a la derecha de su esposa. Solo un varón está a la derecha de su esposa. Beatriz puede ser el esposo del dueño de la casa, porque podríamos hacer esto, ¿no? Que ellos dos sean esposos. Acá con corazoncito. ¿Puede ser? No, si uno, claro que no se puede. No se puede, porque Beatriz es la invitada. Entonces, lo único que nos queda, ¿sí? Ahora, si Flor y Carla pueden ser esposos, no, claro que no. Flor y Carla no pueden ser esposos. Entonces, lo único que nos queda es hacer esto. Miren aquí, como solo un varón está a la derecha de su esposa, vamos a hacer que los demás, los esposos estén a la izquierda de sus esposas. ¿Cuál es la única manera? Miren, Arturo está a la izquierda de Beatriz. El dueño de la casa está a la izquierda de Carla. Y como ven, lo único que nos queda es que Daniel esté a la derecha de Flor. Y sí cumple, ¿no? Sí cumplen los requisitos. Corazoncito y corazoncito. Entonces ya tenemos, ¿ven? Tenemos un varón que está a la derecha de su esposa y los demás varones están a la izquierda de sus esposas. No contiguamente, o sea, no juntos, pero sí están a la izquierda. Bien, ya tenemos completado el problema. Nos dice, ¿quién está junto y a la derecha de la esposa de Arturo? ¿Quién es la esposa de Arturo? Beatriz. Junto y a la derecha de Beatriz está el dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Qué varón falta? Enrique. Enrique.
Enrique es el dueño de la casa y es el esposo de Carla. La respuesta es la A. La pregunta número 4, chicos. Más rápido. Borramos esto. Eliminamos. Bien, ¿qué nos dice? La pregunta 4 nos dice, Nicole fue invitada a una boda en Puno, en la que todos comieron 5 platos tradicionales: pesque de quinoa, chairo, chicharrón de alpaca, sancochado puneño y tamal. Y tomaron 2 bebidas, chicha de maíz blanco y aguardiente. Se sabe lo siguiente. Bien, aquí lo que vamos a hacer es, lo que nos pregunta es en qué lugar sirvieron el chairo. O sea, es como una carrera, ¿no? Una carrera de autos. Sí, simplemente que en este caso son comidas y bebidas, pero que van a ser servidas en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, quinto lugar, etc. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Nos dice entonces, el sancochado fue servido al final, solamente, ya eso, pucha, ya tenemos, es un datazo que lo podemos escribir de frente. Luego, solamente los tamales se sirvieron entre las 2 bebidas. O sea que si los tamales se tienen que servir en el segundo lugar, y en el tercer lugar, en el cuarto lugar. O en el quinto o en el sexto. Solamente entre esos 2, porque las bebidas, como son 2, pueden ir entre esas 2, ¿no? Entre los tamales. El chicharrón de alpaca y el chairo no fueron servidos en primer lugar. Perfecto. O sea que el chicharrón y el chairo están en tercer, cuarto, quinto o sexto lugar. Séptimo lugar. Luego, según la tradición, no se sirvió a ningún invitado una bebida o plato, a menos que la bebida o plato precedente hubiera sido completamente consumida. Ya, o sea que no se te sirve, no se te va a servir ninguna comida si es que no has terminado eh, algo, si no has terminado de comer algo. Y luego no hubo repeticiones. Acá, si a Nicole le sirvieron la chicha de maíz blanco en quinto lugar, perfecto. ¿En qué lugar le sirvieron el chairo, el tamal y el chicharrón de alpaca, respectivamente? Aquí vamos a construir como una línea de lugares en los que han sido servidos. Primer lugar, segundo lugar, a ver, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar y sexto lugar. Nos queda el último lugar, ¿no? Que sería el séptimo lugar. Bien, ¿cuál es el dato que nos importaba? Que nos dice que el sancochado fue servido al final. Ponemos aquí sancochado. Sancochado. Puntito. Luego, la chicha de maíz blanco fue servido en quinto lugar. Acá, chicha. Luego, solamente dice los tamales se sirvieron entre las 2 bebidas. Entre 2 bebidas. A ver, muchachos, razonen aquí un poquito. Aquí puede estar los tamales, o sea que los tamales pudieron haberse servido en sexto lugar. Claro que no, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque tendría que estar aquí en séptimo lugar el aguardiente, pero no se puede. Entonces, lo único que nos queda es que el aguardiente haya sido servido en tercer lugar. Aguardiente. Y acá en cuarto lugar los tamales. Como ven, estamos ordenando los datos, así como en la primera semana, ¿no? Como en la primera semana. Luego, no hubo repetición. Y luego nos dice que el chicharrón de alpaca y el chairo no fueron servidos en primer lugar. Ah, ok. O sea que acá puede estar el chairo y acá puede estar el chicharrón de alpaca. Esto es chicha y acá chicharrón. Chicharrón de alpaca.
O en todo caso, ¿no? Al revés, ¿no? Aquí el chicharrón. En segundo lugar, y el chairo aquí. ¿Qué comida nos falta? Nos falta el pesque de quino, ¿no? Ponemos pesque. Como ven, ya tenemos completado. Vale, tenemos completado. ¿Qué nos piden? ¿En qué lugar le sirvieron el chairo, el tamal y el chicharrón de alpaca respectivamente? Pero. Bien, nos piden que en qué lugar sirvieron el chairo, el tamal y el chicharrón de alpaca respectivamente. Ahora, hay que jugar ahora con las alternativas que también nos ayudan bastante. Si el chicharrón hubiera sido en segundo lugar y el chairo en sexto, tendría que haber aquí una opción que nos diga sexto. Y no hay. Entonces eliminamos esta opción. Y tenemos que el chairo se sirvió en segundo lugar, el chicharrón de alpaca en sexto lugar, perdón, el tamal se sirvió en cuarto lugar. Segundo, cuarto y sexto, la B. La respuesta es la B. Bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer es otro nuevo tema. ¿Vale? Y esto ya es un tema de conteo de perímetros, el perímetro de una figura. Es algo similar a lo que hicimos, ¿no? Con la hormiguita que pasaba de un lado a otro, o el lápiz, dibujar un lápiz, perdón, dibujar una figura sin levantar el lápiz del papel, trazos mínimos y contábamos el perímetro, es lo mismo, el perímetro es el total de lados que tiene una figura, ¿no? El total de lados de una figura. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? ¿Cuál es el perímetro de ese cuadrado? 16, que es lo mismo que el área, ¿no? El área. No es, o sea, en el cuadrado sí, ¿no? El área es el A cuadrado y el perímetro es el mismo que el área. Es una coincidencia, pero no necesariamente se va a repetir en todas las figuras. Nos dice acá la 5. Bien. La figura siguiente está formada por 4 piezas triangulares cuyas medidas están en centímetros. A ver, los triángulos ABC y ACD tienen el mismo perímetro. ¿Cuál es el triángulo ABC? Triángulo ABC, lo de amarillo. Y el triángulo ACD, lo de rojo. Nos dice que tienen el mismo perímetro, entonces contamos, pues. El lado BC, que es 5, más el lado BA, que es 8, más el lado CA, que no sabemos. Ponemos acá CA. Es igual, este es el perímetro del triángulo ABC. Ahora el perímetro del triángulo CAD, que sería CA, el lado CA, que no lo conocemos, más el lado CD, que es 6, más el lado AD, que tampoco lo conocemos. Entonces aquí simplificando se va el CA, porque tienen un mismo valor. 5 más 8, 13, menos 6, 7. AD, o sea que el lado AD mide 7. ¿Qué nos están pidiendo? Calcule en cuántos centímetros excede el perímetro del triángulo ABD, o sea, el triángulo verde, menos el triángulo BCD, el triángulo azul. Un exceso es la resta, ¿no? Simplemente la resta. ¿En cuánto excede 8 a 4? En 4, ¿sí o no? ¿Y cómo tienes eso? El 8 menos 4. ¿En cuánto excede 10 a 3? En 7. ¿Y cómo se obtiene eso? 10 menos 3 es 7. Entonces lo que vamos a hacer es una resta, ¿no? Entonces, el perímetro ABD, perímetro del triángulo ABD, menos el perímetro del triángulo BCD. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABD? 8 más 7 más el lado BD, que es igual a BD, porque no conocemos el valor de BD, menos el perímetro del triángulo BCD, que es el lado CD,
6 menos, acá menos, y paréntesis, 6. ¿Cuál es el perímetro primero, pues, de BCD? El lado CD más el lado BC más el lado BD más BD. ¿Sí? Entonces es una simple resta. Chicos, muchachos, esto se va. Nos queda que 8 más 7 es igual a 15. Menos 6 más 5 es igual a 11. Eso es igual a 4. Sí, la respuesta es la E. Bien, chicos, como ven, simplemente será sumar los lados, ¿no? Sumar los lados, hacer algunas operaciones. En la figura 6 nos dice que se indica el sólido hecho en cartón. Chicos, yo voy a hacer hasta las 5 nada más. Les voy a dar aquí una indicación solamente. Bien, una indicación nada más. Corten la arista por acá, ¿sí? Esto es una arista. Y ahí ustedes desdoblan, pues. Lo desdoblan. Sí, yo ya les voy a dar la respuesta después. Aquí nos dice que la figura ABC es un cuadrado cuyos lados miden 4 centímetros. Luego, los arcos de la circunferencia tienen por centro los vértices ABCD. ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada? Aquí tienen que hacer este traslado de figuras, ¿no? Para que les salga una figura sombreada única. ¿Vale? Por ejemplo, esta la puedes traer aquí, y esta la puedes traer aquí, sí, y ya tú juegas, pues, con eso. Es hacer traslados de figuras para que ustedes cuenten con una figura ya conocida, que se pueda conocer. Lo usual es hacer eso, ¿no? Lo usual es hacer eso y trasladar figuras, ¿vale? A un solo lado para que tengan una figura conocida y conociendo la figura ya pueden sacar su perímetro. Acá, chicos, en la pregunta 6, si es que esa no es la respuesta, o sea, si es que no obtienen el máximo perímetro haciendo esta división, sí, lo que hacen es probar, ¿no? Por donde ustedes pueden desdoblar el sólido de allí y obtener el mayor perímetro deseado. Yo les voy a pasar la imagen después de cómo se tuvo que hacer la pregunta número 6. Bien, entonces, chicos, ya saben la 8 también y los ejercicios propuestos que son para ustedes, la evaluación, ¿vale? Entonces, nos vemos ya otro día con álgebra. Sí, entonces, bien, ahí quedamos, chicos. Cuídense bastante.